Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga. En esta preciosa hora doy gracias a Dios por tu vida. Doy gracias a Dios porque nuevas son sus misericordias cada mañana. Este es el día que Él hizo para que nos gocemos. Este es el día que Él hizo para que pongamos nuestras cargas, nuestros problemas, tu ansiedad, nuestras ansiedades ante Él, porque Él es justo para socorrernos y para librarnos de todo problema. Solo clámale a Él y Él le responderá. Dice su palabra. Dice Jehová de los ejércitos. En esta preciosa hora quiero compartir un tema que Dios puso en mi corazón, compartirlo con usted, que sea de mucha bendición a su vida, que Dios purifique sus oídos para que oiga su palabra, porque su palabra es santa. Que purifique Dios nuestro corazón para recibirle, que Dios purifique mis labios y que sea Él dándome esa palabra. En esta noche quiero hablarte sobre el libro de Gálatas capítulo 1 versículos 6 al 10. Dice la palabra de Dios: Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Palabra de Dios. Pablo, hablando a los Gálatas: estoy muy maravillado. Gálatas, estoy asombrado. ¿Te puedes imaginar a Pablo maravillado, asombrado? ¿Por qué razón? Porque Pablo antes ya les había llevado el mensaje de salvación a este pueblo en Galacia, a los Gálatas. Pablo les predicó, les dio las instrucciones, todo lo que ellos tienen que hacer para ellos ser salvos. ¿Usted lo sabe? ¿Qué tiene que hacer para ser salvo? Esta noche Dios le dejará saber lo que usted tiene que hacer, lo que tenemos que hacer. Pablo le predicó a los Gálatas el mensaje de salvación. Y se fue, porque así era Pablo. Andaba predicando de región en región, enseñando, compartiendo el mensaje de salvación a todos los gentiles, a todo el perdido. Y Pablo se fue y quizás cierto tiempo él regresa nuevamente a los Gálatas. Y para sorpresa, Pablo nota algo raro. Pablo se da cuenta que algo no está bien, algo no concuerda con los Gálatas. ¿Y qué es lo que está pasando con los Gálatas? Dice la palabra de Dios en Corintios, Primera de Corintios 15, 33. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Gloria a Dios por su palabra. Pablo, asombrado, ve que ahora el pueblo de los Gálatas
están actuando, están siguiendo una doctrina diferente de la cual Él les había hablado anteriormente. ¿Cuál fue el mensaje que Pablo les anunció primeramente? El mensaje que por gracia os ha sido anunciado a cada uno de nosotros. Ese mensaje Pablo se los había dado a los Gálatas, de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó. ¿Quién es el que nos llamó? Nuestro Dios, nuestro Padre. Él es el que nos llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Ellos, los Gálatas, ahora estaban siguiendo un evangelio diferente. No erremos, no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Pablo, anteriormente en el libro de Hechos, capítulo 13, del 6 en adelante, habla de cómo él tuvo un enfrentamiento, un choque, un roce con los judaizantes, con los judíos, porque estos decían de que para que los gentiles puedan ser salvos tenían que circuncidarse. Todos sabemos lo que es la circuncisión. Decían los judaizantes de que los gentiles tenían que guardar la ley de Moisés para poder ser salvos. Mas Pablo sabía quién era el que le había llamado a él. Decían los judaizantes que Pablo no era uno de los 12 y de que él no había recibido la palabra de Cristo. Pero sí, Dios llamó a Pablo. Dice Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación, para el judío primeramente, y también para el griego, y también para los gentiles. Ese mensaje que por gracia ha sido anunciado a todos nosotros. Pablo se los había anunciado a los Gálatas, pero los Gálatas habían escuchado, habían puesto atención a alguien que andaba por ahí predicando un evangelio diferente. ¿Qué pasa cuando nosotros escuchamos un evangelio diferente? Muchas veces nos desviamos y nos vamos por ese camino. ¿Por qué razón? Porque no estamos firmes en la roca que es nuestro Señor Jesucristo, escudriñando la palabra. No la leemos, no la escudriñamos. Por eso ahora en día fácilmente muchos nos engañan o nos quieren engañar. Por esa razón fácil muchos son engañados por no escudriñar la palabra de Dios. Dios tenga misericordia de nosotros y que no permita que eso pase en cada uno de nosotros como en los Gálatas, que escucharon un evangelio diferente. ¿Cuál era ese evangelio diferente? ¿Cuál es el evangelio que te están predicando a ti en tu congregación? ¿Cuál es el evangelio que tú estás escuchando? Ahora el evangelio que se le había predicado a los Gálatas es que para ser salvo tenía que obedecer la ley, tener que circuncidarse, obedecer la ley de Moisés. Estos judíos estaban poniendo cargas pesadas, como Jesús decía a los fariseos, a los escribas. Ay de ustedes, fariseos hipócritas, que ponen cargas pesadas a estos, que ni ustedes mismos las pueden llevar. Así estos estaban poniendo una carga muy pesada sobre los Gálatas. ¿Quién no ha quebrantado un mandamiento de la palabra? Y creo que a los 10 muchos, ¿verdad? No podemos ser salvos por obedecer la ley, porque todos la hemos quebrantado. Por eso dice su palabra en el libro de Efesios capítulo 2 versículo 8, no por obras, para que nadie se gloríe. Si fuésemos salvos tú y yo por obras, entonces, ¿por qué murió Cristo? Si fuésemos salvos por otros méritos, por otros medios, nuestro Señor Jesucristo no se hubiese entregado, no hubiera dado su vida en esa cruz. Pero tenía que hacerlo, porque el plan de salvación era ese. Ese es el evangelio que Pablo le había predicado a los Gálatas antes.
el evangelio de Cristo, de que Cristo vino, murió, resucitó y que ahora está a la diestra de Dios Padre. El evangelio que nos han anunciado es que si creyeres en tu corazón que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo, dice su palabra. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Dar ese paso de fe y obediencia y creer y confesar a nuestro Señor Jesucristo de que Él es el Señor, que Dios le levantó de entre los muertos y será salvo, dice su palabra. Pero ahora muchos dicen que tienes que hacer muchas cosas para ganarte la salvación. Lo que les estaban diciendo a los Gálatas. No erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Están doblando la palabra. Están poniendo cargas que no podemos llevar. Solo por la gracia, por la misericordia que Dios tiene, es que somos salvos, no mereciendo nosotros, porque éramos pecadores y aun siendo pecadores, Él murió por nosotros. Vuelvo y repito, ¿cuál es el evangelio que te están dando, que te están predicando? Es el evangelio que decía en el libro de Hechos capítulo 10, del 2 en adelante, que si confesares con tu boca de que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Hay muchos caminos para el hombre que dicen que hay muchos caminos para que tú puedas ser salvo. Pero no, solo hay un camino. Jesús es el camino, Jesús es la verdad, Jesús es la vida. No hay otro camino. Jesús es la entrada, Jesús es la puerta, la entrada al Padre. Si viene alguien predicando un evangelio diferente, sea un ángel, sea el ángel Gabriel, sea el ángel Miguel, sea otro, sea anatema, sea maldito, sea maldición, porque no puede añadirle a la palabra ni quitarle. Apocalipsis dice, Apocalipsis 22:8, que el que quitare o añadiere palabras a la escritura, le será quitado su nombre del libro de la vida y que vendrán plagas a su vida. Hay que tener mucho cuidado con lo que estamos escuchando. Jesús tenga misericordia. Dios tenga misericordia de cada uno de nosotros. El deseo de Pablo era aquel de que no se desviaran, pero siempre van a venir lobos vestidos de oveja que van a querer perturbarte, que van a querer perturbarnos para que nos desviemos. Pero no nos desviemos. Sigamos firmes, leyendo, escudriñando la palabra, porque a vosotros os parece que en ella está la vida eterna. Esta es la que da testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Este es el manual que Dios nos ha dejado. Aquí están las instrucciones que nosotros tenemos que seguir, no doctrina de hombre. Dios tenga misericordia de nuestras vidas. Si alguien te ha engañado diciendo que tienes que irte de rodillas 3 cuadras, 5 cuadras, con un palo encima, con una piedra encima, para que tú puedas ser salvo, te han mentido. Si alguien te ha dicho de que si tú mueres en pecado, vamos a hacer una oración, todos vamos a hacer un clamor para que Dios tenga misericordia y te saque, te han mentido. No escuches doctrinas de hombre, mejor
estudie, escudriña la palabra de Dios para que no nos engañen. No hay otro camino, solo Jesús. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Así que si tú no has entregado tu vida a Cristo, esta noche tú puedes hacerlo. Solo tienes que creer, confesar. O si tú te desviaste y deseas reconciliarte, ¿qué esperas? Dios está a la puerta. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que Él está cercano. Deje el impío su camino y conviértase a Dios, el cual Él es grande en misericordia para perdonarnos. Si alguno ha cometido pecado, tenemos un abogado, Jesucristo el justo. Él tiene misericordia de quien Él quiere tener misericordia. No dejes para mañana esta oportunidad. Mañana puede ser muy tarde. Dios te ama. Dios te ama. Que la paz, el amor de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de vosotros. Y que Dios te bendiga. Y no olvidemos el Evangelio de Cristo. No hay otro evangelio, no hay otro, no. Solo hay uno para ser salvo. No te avergüences del evangelio, porque el evangelio es poder para salvación. Gloria a Dios.